cerrando aún más el cerco contra el gobierno ruso. Hoy, la República Checa, algunos le llaman Chequia, porque la otra parte es Eslovaquia, bueno, pues Chequia se ha convertido en el primer país europeo en autorizar el envío de tanques de guerra a Ucrania a través de la frontera de Polonia. Todo parece indicar que esta va a ser la primera escalada de material bélico ya de tipo ofensivo para contrarrestar al ejército ruso. Y en eso es lo que tenemos en este momento. Y también en el campo de la economía y de las finanzas, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, quien fuera hasta hace poco presidenta del Banco Central de la Reserva Federal, advierte de serios problemas económicos, de alimentación, de combustible a nivel planetario como resultado de la guerra en Ucrania. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, que lo tenemos a través de vía Zoom, así que los que están en sintonía de nuestra aplicación, Actualidad Media o www.actualidadradio.com pueden verlo. Daniel Villalón, politólogo, experto en análisis de Europa del Este, experto en negocios internacionales, ha sido director de empresas financieras y energéticas rusas. Bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Buenas tardes a ustedes, que tengan todos ustedes un buen día por ahí, ustedes Igual, y su audiencia. igualmente, muchísimas gracias. Con su amplia experiencia en esta región del mundo, tanto en Ucrania como en Rusia, cuéntenos cómo usted considera que estas sanciones internacionales que comenzaron en los primeros días de la guerra, finales de febrero, y que han ido en aumento, han ido en creciendo, pudieran afectar al régimen de Vladimir Putin, pudieran afectar al pueblo ruso, pudieran afectar inclusive la estabilidad del gobierno de Putin ante tal vez protestas que pudieran surgir en un futuro cuando la situación en Rusia comience a reflejar todo lo que se ha impuesto a nivel internacional. Bueno, les respondo por partes. Sí. Estas sanciones al presidente Putin en particular no le hacen nada, él vive muy cómodo y nunca a los tiranos que gobiernan este tipo de países las sanciones exteriores le hacen nada. No le falta su buen champán francés, su caviar, su whisky, sus habanos. A los tiranos nunca les falta nada. ¿Cuál es el problema? El problema es en el pueblo, en la gente. El pueblo de la Federación Rusa ya está sufriendo en carne propia las sanciones que han sido impuestas por Occidente. Quizá un poco tarde, habría que haberlas empezado a poner con más presencia cuando Rusia ocupó la Crimea allá por el 2014. No te olvides que hay un cepo cambiario, hay un como el corralito, como decimos aquí en Argentina. Los rusos, independientemente del dinero que tú tengas en el banco, solo puedes sacar $10.000 y el resto puedes sacar únicamente rublos rusos. Por ejemplo, si en una cuenta de banco tú tienes $20 millones, puedes sacar 10.000 y el resto en rublos rusos. Y en caso de que en un banco tú tengas varias cuentas, ese monto se unifica. Faltantes de productos. En realidad, el pueblo ruso está teniendo bastantes problemas al día de hoy, no solo en términos financieros, bancarios o de servicios financieros, sino en productos de alimentos. Y si estas sanciones que se han puesto pudieran generar algún tipo de inestabilidad política, yo lo veo difícil por una razón. Rusia no es un país como en el cual la mayoría de nosotros vive. Rusia es una tiranía, lamentablemente, es un gobierno que bajo la pantalla de democrático tiene una forma de gobierno, un estilo de gobierno más similar a una dictadura. Rusia tiene una policía especial, antimotines, antidisturbios, donde si tú sales a manifestarte, en primer lugar no sabes si vuelves. Si vuelves, no sabes si tienes trabajo el otro día. Entonces, las manifestaciones en Rusia no son tan espontáneas como nuestros países, porque en Rusia, como en cualquier otra tiranía, como Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Irán, si sales a manifestarte, lo más factible es que te mueras o que te golpeen. Entonces, eso es dándote un pantallazo sobre estas sanciones
sobre Rusia en particular, sobre Putin en particular, sobre la sociedad rusa y sobre la posibilidad de que algunas de estas sanciones produzca un estallido social. Nos comentaba la semana pasada un colega periodista que ha pasado gran parte de su vida en Rusia como miembro de la prensa y que conoce profundamente la idiosincrasia de este gobierno, de Putin y de todo lo que es el mundo gubernamental ruso en este momento. Nos decía de que el jefe de gobierno tiene una personalidad que a veces intimida inclusive a los más íntimos de su círculo y que tal vez en un primer momento no le dijeron exactamente cómo iban a perfilarse las cosas antes de la invasión para no antagonizarlo, y que una vez que empezó la invasión y empezaron a haber problemas de abastecimiento, tanques que no funcionaban por desperfectos mecánicos, la resistencia férrea del pueblo ucraniano, la cantidad de armamento letal que le dieron los Estados Unidos y los países de Europa a los ucranianos, al ejército para que se defendieran, que le ocultaron a Putin los primeros fracasos y que Putin no entendió en sus primeros días o las primeras 2 o 3 semanas de la invasión la debacle que estaba enfrentando su ejército. Entonces, ¿usted cree que eso es cierto? ¿Usted cree que este hombre esté actuando dentro de una burbuja de mala información, aislado de la realidad? ¿Es realmente posible que Putin no esté informado de lo que se está viendo a través de redes sociales, de la internet? Que me imagino él sí tiene el acceso que no tiene quizás los ciudadanos del pueblo. Él sí. Por eso, Él sí tiene, por eso bueno, digo, o sea, me parece muy inocente o extraño que este señor no pueda a través de un teléfono ver lo que el mundo está mirando. Bueno, han abierto una caja de Pandora, es un tema muy interesante, de lo cual podemos hablar sobre hechos concretos y si ustedes me permiten, yo voy a hacer algunas estimaciones que pasados los días veremos si estoy equivocado o si estoy en lo cierto. Hay que tener en cuenta que Putin es un sádico, es una persona que no siente el más mínimo respeto por el valor de la vida ajena. Es un presidente que ha asesinado a periodistas independientes y políticos opositores desde el momento 1 hasta el día de hoy. O sea, por eso en Rusia no hay una prensa libre o no hay una posición fuerte, no por una cuestión climática. O sea, no existen porque los han ido matando paulatinamente y eso ha dado un gran mensaje a la hora de un periodista o un político querer hacer una investigación sobre corrupción o un político oponerse a algo. Entonces, partamos de la base. Creo que Putin ha tenido información, yo jamás subestimaría a los organismos de inteligencia de la Federación Rusa. El tema es que la información que seguramente él ha tenido al frente de la mesa de toma de decisiones, habrá que ver cómo su psiquis la procesó. Una persona que vive hace 23 años perpetuado en el poder, en una burbuja, en un trono de marfil, es imposible que se abstraiga de la realidad. Fíjate que en cualquier país normal del mundo, las presidencias son relativamente cortas, por 4 años, con una posibilidad de una reelección, y luego que no puede volver nunca más. Casualmente para protegerse el Estado del efecto psicológico que eso puede provocar en una persona perpetuarse en el poder. Sin duda, Putin ha tenido la información y sin duda él no la ha podido procesar como era. Pretender dominar a Ucrania, a un país el cual ha pasado por genocidios previos. No nos olvidemos del Holodomor, terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando el Holodomor, cuando se produce la revolución de octubre, la revolución comunista, y no se logra dominar a Ucrania, no se la logra tomar, las batallas del Ejército Rojo con el ejército de Ucrania fueron sumamente sangrientas. Y después de la Segunda Guerra Mundial se generó un Holodomor, que fue una hambruna artificial que costó la vida
entre 7 y 8 millones de personas. Ucrania está luchando porque ese genocidio sea reconocido. Y casualmente ese genocidio que se dio en las regiones hoy en día ocupadas, después de muertos los ucranianos, fueron implantados ciudadanos rusos que fueron creciendo y que se establecieron en esas regiones y fueron, cuyos descendientes son los que hoy generan este conflicto en Ucrania. Este conflicto que ellos dicen que sus derechos rusos no son respetados. Y también seguramente generará un motivo de análisis, un factor, y esto si me permiten hacer un análisis muy personal, una proyección personal, cuando empecemos a analizar el rol de la corrupción en esta guerra. ¿En qué sentido? Rusia ha hecho inversiones monstruosas en el ejército, en el sistema de defensa. Y hoy vemos que los ataques que tienen mayor precisión en el territorio de Ucrania son aquellos que se hacen a través de la aviación, ¿no? Los tanques, los equipos rodantes que han entrado a Ucrania desde la Federación Rusa son poco más que basura. Cuando toman los tanques, la comida está vencida desde el año 2015. En estos, hasta el día de hoy, Rusia ha perdido en el territorio de Ucrania 684 tanques, 1.861 vehículos blindados de combate, 332 sistemas de artillería, 107 lanzacohetes múltiples, 55 unidades de defensa aérea, drones 95, tanto tácticos como operativos, y 4 sistemas de lanzamiento de misiles móviles. Así que esas grandes inversiones multimillonarias que se hacían en el sistema de defensa y en el ejército, terminaron con generales sumamente ricos viviendo en la costa de Francia, en Miami, en Chipre, en Malta. Esto va a ser algo que el día de mañana va a seguramente saltar en la mesa de análisis, cuán a favor ha jugado de Ucrania la corrupción en Rusia. En los primeros días de la guerra, digamos la primera semana, los primeros 10 días, veíamos a un presidente ucraniano muy desesperado en reunirse con Putin, muy desesperado en lograr mediación internacional para detener el conflicto. En los últimos 10 días, a partir de hoy para atrás 10 días, quizás por el éxito que ha tenido el ejército ucraniano, que ha logrado desalojar a los rusos de los alrededores de Kiev, recuperar lugares como Irpin, expulsarlos hacia el sur y hacia el este del país. Tal vez por eso y tal vez precisamente por esa destrucción que usted acaba de enumerar y por toda la ayuda letal que le siguen dando Estados Unidos, Gran Bretaña, los checos, los alemanes. Hoy mismo acá en Estados Unidos se aumenta otros 100 millones de dólares más en ayuda letal. Fueron 500 creo que el viernes o el jueves de la semana pasada. Vemos a un Zelensky que ya no está tan interesado en escuchar qué es lo que proponen los rusos y detener el combate, sino está poniendo ciertas, o por lo menos así lo percibo yo, está poniendo ciertas condiciones. Para reunirse con Putin, primero hay que lograr un acuerdo escrito. Para claudicar en algunas de las cosas que los rusos han exigido, como el Donbass y Crimea, habría que llevar esto primero a un referéndum, a una consulta del pueblo ucraniano. Y nos imaginamos que un pueblo ucraniano que ha visto toda esa destrucción y ha puesto los muertos civiles, pues en una consulta popular van a decir en un 90 y tanto % que no. Entonces, se percibe desde su punto de vista un envalentonamiento de Zelensky, se siente Zelensky más respaldado y ve que Vladimir Putin está un poco asfixiado, está enrocado en un juego de ajedrez del cual le va a ser difícil salir. Bueno, es difícil estar en la cabeza de Zelensky. Es más fácil que estar en la cabeza de Putin, porque nosotros como analistas podemos estar en la cabeza de Zelensky. Para estar adentro de la cabeza de Putin tendríamos que ser psiquiatras, ¿no? Además de analistas. Y todavía ese es un título universitario que creo que ninguno de nosotros tres ostentamos, ¿verdad? Ninguno. Bueno, Zelensky, a los datos que te mencioné recién,
de las pérdidas del ejército ruso, me olvidé de mencionarte, se me pasó de mencionarte uno, que son los casi 19.000 soldados muertos. Hay que tener presente que la paliza que le han dado los ucranianos a Rusia es atroz, vergonzosa. Le han pegado una paliza tremenda. Y eso tenemos que decirlo. Los rusos, por supuesto, dicen que han cubierto sus objetivos estratégicos, tácticos. Rusia ha hecho lo que ha hecho siempre en su desprecio a la vida, lo que ha hecho es tapar misiles y balas con gente que ha mandado, y con basura sobre ruedas. Que si Zelensky está envalentonado, eso yo no te sabía decirlo. Yo creo que está más realista. Yo creo que al principio trató de hablar con Putin, trató de negociar, como para ver si podía parar el desastre que se iba a venir. Llegado el desastre, estando el desastre, desaparece la necesidad de hablar por una razón muy simple, porque firmar un acuerdo con Rusia es absolutamente inútil. Rusia no tiene valor en su palabra a la hora de firmar un acuerdo. Empecemos con que Rusia firmó el acuerdo de Budapest, donde a cambio del arsenal nuclear que había en Ucrania, heredado de la Unión Soviética, ellos reconocían los límites territoriales y la integridad territorial de Ucrania. Es decir, firman ese acuerdo para luego invadir Crimea, Lugansk y Donetsk, el Donbass. Firmar un acuerdo con Rusia es como firmarlo en el agua, no tiene valor si sos realista. Entonces, llegado el desastre, llegado la desgracia, entonces, ¿qué necesidad de firmar un acuerdo que sabemos que Rusia va a romper con el paso del tiempo? ¿Cómo ve usted el final? Hay diferentes escenarios que se nos han planteado. Ayer decía el general Milley, que es el actual jefe del Consejo Mayor de Estado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que él consideraba que esta iba a ser una guerra muy larga. Bueno, guerra muy larga fue también la guerra de los rusos en Afganistán. Perdieron en 7 años como 15.000 soldados que han perdido en Ucrania ahora en 35 días. Yo realmente no creo que los rusos puedan sostener una guerra de muchos años en Ucrania, número uno. Esa es mi opinión personal, pero bueno, el general ayer ante el Congreso de los Estados Unidos daba este pronóstico. Otras personas han dicho de que Putin está obligado para el 9 de mayo, que es la gran celebración militar, creo que es el triunfo de Stalingrado, algo así. Correcto. De regresar al pueblo y justificar de alguna manera esta guerra, o como le llamo, esta operación militar, con alguna victoria, con algo concreto. Y hay quienes dicen, bueno, se va a quedar con Crimea, cosa que ya tenía, se va a quedar con Donbass, de facto ya estaba prácticamente en control de esa región. ¿Cómo ve usted el final de todo esto? Porque no creo que esto pueda durar meses. Claro, yo creo que una operación militar de gran escala es insostenible para la economía rusa, que está trillada. Está bastante complicada desde hace varios años la economía de Rusia, no necesariamente desde ahora, pero evidentemente esto tiene un costo. Olvídate del costo en vidas, porque eso ni a Putin ni al ejército ruso nunca le importó, pero tiene un costo económico que realmente es muy difícil de sostener. ¿Qué estimo yo? Es que se van a retirar, van a concentrar sus fuerzas militares en el Donbass, es decir, en las provincias de Donetsk y Lugansk, que se van a retirar, pero va a estar siempre latente el peligro de que en cualquier momento se crucen o hagan un ataque contra algún objeto estratégico de Ucrania. Que sean operaciones militares más pequeñas y más sostenidas en el tiempo. Ojalá que esto no sea, ojalá que pase algo, todos lo deseamos. Quien más, quien menos, no, tenemos amigos, tenemos familia, en mi caso personal, tengo familia en Ucrania, que tengo mi suegra, mi cuñada, en el caso de que tengo mis compañeros de la facultad en Moscú, mis ex compañeros de trabajo, amigos, o sea,
Su ahí familia no en nos cabe Ucrania, otra que tenerla. su familia en Ucrania Ahí, vive en la zona oeste del país donde no hay tanto conflicto bélico. Su no, familia. lamentablemente viven en la zona más compleja, es en Zaporilla, en Energodar, en Sí, la sí, donde ciudad, en la está la planta central, nuclear. correcto. Ujú. Mi esposo estuvo fue funcionario del Departamento de Seguridad de esa central nuclear hasta que se mudó a Argentina aquí Wow. conmigo. Y ahí está mi casa, nuestro departamento, está mi suegra, mi cuñada, que no pueden salir. Están hace más de 40 días ¿Y sin bajo poder qué salir de la control ciudad. está en este momento el ejército ucraniano? ¿Controla la zona o los rusos? No, no, lamentablemente, No, los rusos. sí. Hoy tuvimos una conversación con un periodista cubano porque eh, algo bastante inusual ha ocurrido aquí en el sur de la Florida, en un condado hacia lo que es conocido como los Cayos de la Florida. Detectaron un grupo de balseros cubanos y entre ellos 15 indocumentados rusos y también de Asia Central. Y también hay otras informaciones que vienen rodando desde hace varios días, donde dice que el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos asegura que Rusia tiene desplegados más espías en México que en cualquier otro país. ¿Qué información maneja usted, si la maneja, sobre gente llegando aquí? Porque la verdad que yo creo que hemos hablado durante numerosos años de personas, de cubanos llegando aquí a los Estados Unidos. Yo nunca había escuchado, de repente corrígeme, nunca habíamos escuchado de rusos llegando indocumentados a los Estados Unidos. Y también pues está esta denuncia del jefe del Comando Norte que advierte de que Rusia tiene desplegados más espías en México que en cualquier otro país. ¿A qué se puede deber todo esto? Bueno, prepárate porque vas a empezar a escuchar esa noticia más seguido de lo que te parece. Hay mucha gente que se quiere ir de Rusia, hay mucha gente que se quiere ir Yep. no solo de Rusia, del Asia Central, de Belarus, de Kazajistán, de Tayikistán, de Kirguistán, que con estos pasaportes pueden llegar hasta Cuba sin visado o relativamente con un visado más flexible de conseguir y es una forma fácil de cruzar a los Estados Unidos. Yo estoy lejos de tener información de cuántos espías tiene desplegado Rusia en México o en cualquier país. El sentido común me dice que debe tener muchos en casi todos lados, digamos. Es un país que tiene una estructura de poder que se quedó en la década del 70, 60, ¿no? Pero carezco de esa información. Ante la duda hay que desconfiar. Claro, claro que sí. Hay cosas que parecen que están ocurriendo a simple vista, ¿no? Sin tener nosotros un conocimiento militar, pero todo parece indicar de que antes de la guerra, la alianza militar de la OTAN, que desde la caída de la Unión Soviética se había convertido en algo verdaderamente débil, los países europeos preferían invertir en hospitales, en carreteras, en túneles, en museos, que en armamento. Y el expresidente Trump medio que les saló las orejas y les dijo, tienen que gastar más en armamento porque no pueden siempre caer, o sea, todo no puede caer en las espaldas de los Estados Unidos, el gasto militar tiene que ser mayor. Y no le hicieron mucho caso. Bueno, pues esa OTAN que parecía tenerle mucho miedo al ejército ruso, hoy, número uno, se ha puesto las pilas, está invirtiendo más. España ha anunciado, Polonia ha anunciado, Alemania dice que va a gastar 100.000 millones de dólares este año, antes de fin de año, en armamentos y en ejército. Polonia quiere profesionalizar un ejército de cerca de 300.000 hombres con todos los equipos militares de última tecnología. Parece que la OTAN se ha despertado y parece que se han dado cuenta de que si para muestra un botón el ejército ruso es lo que hemos visto en Ucrania, pues realmente una confrontación, dejando a un lado las armas nucleares, una confrontación convencional, Rusia no le duraría a la OTAN ni un mes. ¿Cree usted que esto va a ser un efecto donde la incursión en Ucrania despierte al gigante dormido de la OTAN, número uno, y número dos, podría la OTAN inclusive invitar la entrada de Suecia, de Finlandia? Bueno, evidentemente esto ha despertado a la OTAN. Yo no es que creo que lo va a despertar, lo despertó.
lamentablemente lo que pasó en Crimea es exactamente lo mismo que está pasando en Ucrania, nada más que la diferencia es la escala y la diferencia es la lejanía de Europa, ¿no? La Crimea está medio ahí, cerquita de Turquía, y Lugansk y Donetsk están ahí en la frontera con Rusia. Cuando esto ya se trasladó a Kiev, donde tenés muy cerca Eslovaquia, donde tenés Eslovaquia, Polonia, ahí nomás, esto ha despertado a la OTAN, ha despertado la alarma en los países bálticos, y definitivamente la OTAN va a tener un replanteo después de esto. Y si esto si esto va a generar algo más, como que se incorporen a la OTAN en Noruega y Finlandia, eso habrá que ver. Yo creo que estos países saben que tienen en un caso de emergencia la defensa de la OTAN, pero también entienden su rol de colchón entre los dos bloques militares, ¿no? La OTAN y la contraparte de Rusia. Rusia no es que es la OTAN contra pobrecita Rusia que está solita. Rusia también tiene un bloque militar consolidado del cual forman parte todos esos países, donde la mayoría son tiranías, y la OTAN es un bloque militar donde la mayoría son democracias. Entonces acá el cuco no es la OTAN. El cuco son las tiranías encabezadas por Rusia. Imagínate que Rusia habla de estar desnazificando a Ucrania, salvando a Ucrania de lo que no pudo salvar a Occidente, de la decadencia, en una especie de mesianismo religioso. Y la mayoría tiene que ver con política de género, tiene que ver con que el patriarca de todas las Rusias dijo que había que entender y justificar la invasión a Ucrania porque era eso o la marcha del orgullo gay el año que viene. A ver si entendamos quiénes están del otro lado. Cuando usted se refiere al patriarca, ¿se refiere al de la Iglesia Ortodoxa? Correcto, el patriarca de todas las Rusias, Ajá. se llama Kirill. Sí. ¿Qué cree qué efecto cree usted que va a tener esto en el gobierno chino, en relación a Taiwán? ¿Freno, advertencia? Bueno, estos son buenas noticias y malas noticias para China, digamos. El hecho de que a Rusia le vaya mal, que Rusia decaiga, quiere decir que China va a levantar, digamos. Rusia va a pagar un precio muy alto por todo esto, sin duda. ¿Quién va a ir a invertir ahora ese país? Van a pasar muchos años donde Rusia va a estar convertido en un paria internacional. Y sin duda esto va a beneficiar a China, por un lado, en términos económicos. Y también esto es un claro mensaje a China de lo que va a pasar si intenta hacer un chiste parecido con Taiwán. Ahí también, hasta qué punto es importante de lo que pasa en Crimea, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que se da para el afuera? Lo que pasa en Ucrania, perdón. Lo que pasa en Ucrania es un mensaje, porque digamos, el mundo venía haciéndose bastante el tonto con Putin hace mucho tiempo, porque era fácil hacer negocios con él y porque era rentable hacer negocios con él. Entonces, los chinos, que son bastante despiertos, bastante vivos, miran todo esto con mucha atención. Y miraban con mucha atención lo que pasaba con Crimea y no pasa nada, con Donbass y no pasa nada, con Ucrania, bueno, no, y ahora con Ucrania parece que pasó. Entonces, eso es un mensaje que creo que lo han entendido. No nos olvidemos que apenas comenzó la operación militar, la cual estimaban que sería relámpago 2 o 3 días, 8 aviones caza chinos ingresaron al espacio aéreo de Taiwán. Así que para China estas son buenas noticias en el plano comercial y también son no tan buenas noticias en el plano geopolítico ante la tentación de una bravuconada militar de este tipo. Muy interesante. Le agradecemos muchísimo todo el tiempo que nos ha dedicado con su vasta experiencia en esta zona del mundo. Sin duda ha pasado gran parte del tiempo allá. Su familia vive en Ucrania. Su familia de su esposa vive en Ucrania. Bueno, para ellos, nuestros mejores votos y deseos de que puedan salir de esto sin ningún daño ni personal ni a su propiedad material.
Quisiéramos tenerlo con nosotros la próxima semana, así que esté pendiente de nuestro llamado, de nuestro equipo de producción, para volver a hablar con usted, si es tan amable. Perfecto. Yo les agradezco mucho y les agradezco mucho el hecho de tener este tema en los medios, que ocupe espacios, que ocupe minutos, porque hay mucha gente que está ahí que no puede hablar. Entonces, todo lo que podamos hacer, toda nuestra contribución, que le podamos poner voz a esta locura, a esta invasión criminal, es un gesto valioso, es un gesto de humanidad. Así Claro que que sí. mi agradecimiento a ustedes por mantener vigente este tema el mayor tiempo posible. Con Los mucho micrófonos de este programa están a la orden. Bueno, muchas gracias para todos. Gracias. Gracias a usted. Ustedes y su audiencia. Gracias. Daniel Villalón con nosotros, politólogo, experto en análisis de Europa del Este, experto en negocios internacionales y ha sido director de empresas financieras y energéticas rusas. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más de cada tarde. Agustina Costa y Karina Esmoca. Queremos que usted se atienda su dentadura y la pregunta sería: ¿qué tiempo hace que no va al dentista? ¿Qué tiempo hace que no se hace un chequeo profundo? ¿Qué tiempo hace que no le han mirado su mandíbula, su maxilar? A lo mejor fue hace poco. Bueno, en ese caso le damos un aplauso desde acá. Muchísimas personas hace muchos años que no van al dentista. Unos porque lo van dejando, lo van abandonando, no se preocupan tal vez de bajar de peso o de dejar de fumar, pero la dentadura, como no les molesta, pues no la atienden sin saber que precisamente la falta de atención la puede deteriorar. Y otros no